Un poco, para la gente que todavía no conoce muy bien esta historia, de la extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta, ¿cómo describirías finalmente a esta obra? Yo creo que esta obra eh, es pues reconocernos en lo vulnerable, en Ok, lo vulnerable que podemos ser como seres humanos, como personas. Eh, Vemos la historia de Rodrigo y cómo él se va enfrentando a sus miedos, cómo se va enfrentando a todas las situaciones que va atravesando, ¿no? sí, Es el niño nuevo del salón, es una persona que está llegando a un lugar desconocido para él, con nuevas personas, con nuevas rutinas, nuevas dinámicas, y eso lo pone en un lugar muy vulnerable y tiene que enfrentarse a esas cosas como todos, ¿no? Sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo. Y pues ahí está Rodrigo. Entonces creo que la obra es identificarnos en ese lugar, reconocernos. sí, claro. Me parece como interesante el hecho del nombre de la obra justamente, ¿no? ¿Qué hay detrás Sí, del nombre, ¿no? ¿Qué historia? sí. Es, eh, a mí el nombre me gusta mucho. Me gustan los nombres largos en las obras de teatro. Y este nombre me gusta porque nos da la situación completa, porque es una historia muy extraordinaria, muy no cotidiana, ¿no? A pesar de que Claro. hablando de situaciones comunes que a todos nos suceden varias veces en la vida, ¿no? De ser el nuevo y de enfrentarnos a algo desconocido. Eh, o sea, es ese lugar común, pero la forma de enfrentarlo y la forma en que lo percibe Rodrigo, sobre todo, lo vuelve Sí, sí. extraordinario, ¿no? Y es que justamente cuando vivimos las cosas por primera vez se vuelven extraordinarias, ¿no? No es lo cotidiano, no es lo ordinario. Entonces, desde ahí el título nos dice mucho, ¿no? De la obra y de cómo el personaje principal, que es Rodrigo, ve el mundo, lo habita de una forma extraordinaria. Y luego nos cuentan sobre la servilleta del sándwich, que Ok. es esas decisiones que uno toma para enfrentar los miedos. A veces no sabemos cómo abordar alguna situación que nos Sí. genera miedo, que nos da incertidumbre y hay alguna vez que hemos decidido hacer lo más terrible que conocemos y es un poco como la situación que atraviesa Rodrigo, ¿sabes? Sí, claro, yo creo que es bastante importante y justamente a esto es lo que voy a mi otra pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que es aún mucho más importante llegar con este tipo de historias, llegar con esta importancia de este lado tan emocional, ¿no? Porque creo que son Ujú, situaciones que regularmente son bastante comunes y bastante marcadas para ciertas personas, infantes, ¿no? ujú. Mira, es importante para nosotros por dos razones. La primera, porque entendemos los procesos, nosotros los hemos vivido como todos en la vida, ¿no? Este tipo de procesos complicados, de no entender y de tener miedo. Y lo primero para nosotros es acompañarnos y es lo que nosotros proponemos con la obra al crear este espacio para niñas y niños, para las niñeces que nos acompañen, que se sepan acompañados y reconocidos, que nos podamos decir o que puedan decir, a mí me ha pasado esto y no soy la única persona que lo habita y que lo vive, ¿sabes? Sí, Entonces, claro. eso es para nosotros como que importante. Y la otra cuestión es crear espacios exclusivos para niñas y niños. No son excluyentes, o sea, pueden acompañarnos y de hecho es necesario que nos acompañen eh, adultos, ¿no? Los papás, los hermanos mayores o los tíos, los abuelos que acompañen a las niñas y niños al teatro, pero sí principalmente pensado
para ellas y ellos, ¿sabes? Sí. Entonces, es importante para nosotros que sea exclusivo para ellos. Repito, no es excluyente. Entonces, pues son bienvenidos todos, sabiendo que pues el ojo está en estas personas que nos acompañan. Sí, claro, yo creo que es bastante importante porque creo que a pesar de que es para un público infantil, creo que como adulto o como persona un poquito más madura y consciente, creo que a veces nos podemos ver reflejados por esas partes, ¿no? Porque Sí, llevamos, claro. sí, regularmente ese tipo de experiencias, ¿no? Sí, te digo, es lindo poder reconocernos también en estas historias, porque pues el teatro siempre es complejo y siempre está pensado para seres humanos, ¿no? A veces, o sea, hay variaciones de edad, pero somos seres humanos y seres complejos sin importar la edad que tenemos, pues. O sea, es importante reconocernos de esa manera y podernos acompañar en el teatro así. Para nosotros es importante hacer este ejercicio de regresar la mirada hacia estas personas porque ya lo habitamos y porque es importante que ellos tengan algo pensado completamente para ellos. Sí, claro, te doy creo que toda la razón en ese punto. Y cuéntame un poco, ¿cómo llegó esta obra a tus manos, ¿no? Porque yo creo que es bastante peculiar. A mí me invita, me suma al proyecto José Uriel García Solís. Él está en escena, él es el actor, y él es quien gesta de inicio como que toda esta idea y este viaje. Él habla con el maestro Ricardo Rodríguez para que nos dé acceso a tu obra, habla con Abraham Salomón también para que él se sume a la dirección y con mi compañera Paulina García, que ella es la música y actriz en escena. Entonces, tenemos ya el equipo y comenzamos a viajar juntos, ¿no? A atravesar esta historia y convivir. El teatro es un convivio y desde la entrada, desde el inicio, para nosotros era importante eso, sabernos acompañarnos en este proceso y pues es eso, o sea, llega acá por fortuna, la verdad, y es bien lindo porque nos invitó a todos eh, a crear pensando, fíjate, la obra, como te digo, es este niño que de repente está un poco solo y nosotros pensar en que lo podemos estar acompañando en el proceso y acompañarnos a nosotros mismos en algún otro momento de que hemos sentido eh, peso de la vida, ¿no? De repente no saberse acompañado. Por eso una de las conclusiones que yo saco de este proceso de montaje es que hay que acompañarnos y dejarnos acompañar cuando sea necesario. Sí, yo creo que son puntos bastante críticos, ¿no? Porque uno como adulto yo creo que ha pasado bastantes experiencias y Mm. conllevar toda esta historia, de acuerdo a lo que me comentas, es bastante duro, ¿no? Y bastante, creo que bastante de imaginación, ¿no? Y justamente quisiera Ujú. preguntarte, ¿cómo es este proceso creativo? O sea, al finalmente que ya que ocurre tanta imaginación, ¿cómo sucedió eso? Pues mira, algo que planteó Abraham, que está sugerido por el texto, pero algo que es así como bien preciso de su mano es, estamos construyendo el imaginario de Rodrigo. Y entonces, durante el proceso de creación y en los ensayos era eh, como Sí, justamente yo creo que tiene demasiada validación todo lo que comentas, ¿no? Y aquí es muy importante, creo que, ¿cómo fue para ti o para todo el elenco, el equipo, de encontrar el actor perfecto para interpretar a Rodrigo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? pues es bien lindo porque fíjate que sucede que se necesita esta sensibilidad
emocional, digamos, esa flexibilidad emocional, y Uriel lo tiene. Entonces, era más bien como en el proceso de la puesta en escena de los ensayos y todo esto, era como Abraham, el director, podría explotar eso de Uriel, cómo encontrarlo en esos lugares que existen, pues, ¿no? Sí, Y de repente todos los demás era como irlo acompañando y como irnos acompañando para que se lograra la escena. Con imágenes, con figuras como, yo me acuerdo de esta caricatura y a mí me gustaba esto y esto me sucedía y también él y estarnos compartiendo estas historias para crear esa agilidad en el pensamiento y esas figuras que van pasando de una a otra y a otra y descarga de imágenes de repente que debe de tener el actor para crear todo el proceso del pensamiento de Rodrigo. Entonces, pues te digo, Uriel tiene esa sensibilidad, tiene esa forma tan particular de comenzar a crear ese pensamiento y con el apoyo total de Abraham, creo que se logra. Es bastante linda la compañía que le dio y la guía que le dio para habitar esas situaciones, ¿sabes? Construirlo en conjunto. sí, me parece muy interesante. Yo no tenía como conocimiento respecto a ese tipo de métodos, ¿no? Que me comentas sobre las imágenes. ¿Podrías compartirme, no sé, qué otros ocupan generalmente para que Uriel, el actor, ¿no? ¿Mm? Tenga esta sensibilidad, tenga estos, con lo que menciona, ¿no? Estos cambios de pensamientos de acuerdo a todo lo que se necesita para la obra, ¿no? Sí, mira, te puedo decir que hay algo bien interesante que planteó el director, que nos comentaba, sobre todo a Auriel. Le decía, yo no necesito que tú te concentres, no necesito que concentres algo o que imagines algo muy complejo en tu mente. Necesito que estés atento. Necesito atención, no concentración. No te concentres en algo, en una idea. Necesito que estés Sí, atento a todas las imágenes, a todo lo que ya planteamos, a todo el juego, a todo mm, lo que te va a decir tu compañera, a la música que está sucediendo en vivo. Atiende a ese ritmo, atiende a la respiración de las personas que nos acompañan. Entonces necesito que estés atento. O sí, sea, en la concentración de repente viene la atención así en chiquito, ¿no? Hacia un punto fijo. Y la atención es expandirlo, es abrir la vista a 180 grados, a comenzar a sentir el aire, si se pone un frío o caliente o qué va sucediendo con la atmósfera. Cuántas personas te están viendo, cómo respiran. Y con base en eso estás presente en escena y las imágenes comienzan a fluir y la situación comienza a atravesarte. Entonces creo que también eso era algo muy interesante que propuso el director para Uriel. sí, yo creo que es bastante estratégico, ¿no? Ya que creo que sí tienen que tener bastante cautela para dirigir ese tipo de escenas, ¿no? Y pues Sí, para gente, bueno, para el público tan infantil y uno para uno, ¿no? Justamente para sí. retraer, tener como, pues, esa sensibilidad, ¿no? De reconocer lo que se está actuando durante de. Y justamente es lo que Sí, te quería y es muy plantear. divertido. Perdón. Ujú. Sí, Te decía que es muy divertido, o sea, lo que sucede en escena es muy divertido, las imágenes que va creando es, es, es muy divertido y ahí de repente la escena se vuelve vertiginosa, pero no deja de resultar gracioso y creo que eso es padre porque lo vuelve más complejo, ¿no? Desde dónde te estás identificando con el personaje que tienes delante sí. y qué es lo que está haciendo el actor para presentarnos eso, pues, y sin perder de vista para nada que el público al que vamos dirigidos. Sí, yo creo que sí es como, sí, divertido, ¿no? Para ustedes, yo creo, pero creo que es un trabajo muy, muy complicado hasta cierto punto, ¿no? Ya que tratamos con infantes y el público justamente es eso, ¿no? Sí, y las niñas y los niños son un público muy generoso y son un público muy atento
y también que necesita que le vayas captando la atención en todo momento, ¿sabes? Eso también es como que el reto, pero la complejidad de las situaciones que atraviesa y la complejidad de los problemas que pueda tener el personaje, lo entienden perfectamente porque son seres complejos y entienden todas las situaciones muy, muy claro, ¿no? Desde el lugar en el que ellos habitan, desde su corta experiencia, pero es claro que ellos se identifican y es claro que también pues como te decía, sí lo entienden y hasta ahora, por los comentarios, les gusta. Sí, justamente a eso es a lo que iba, ¿no? ¿Tú crees desde tu perspectiva si esto realmente a la gente le iba a gustar? Si realmente iba a tener esta conexión que, gracias a todo lo que me comentas, ahora entiendo mucho más. ¿Crees que eso iba a existir desde un principio? Desde el planteamiento de la obra, desde la producción y la dirección, es algo que se espera y trabajamos hacia ese lugar, hacia que tenga esa recepción por las personas. Es algo que nosotros no podemos controlar y no intentamos controlar de ninguna manera, eh, más que dar algo genuino y algo que para nosotros sea importante, ¿no? De poner sobre la mesa como estos procesos de acompañamiento, estos procesos de vulnerabilidad por los que está atravesando el personaje. Eh, es importante para nosotros hacerlo de esa manera con la idea clara de que quien decide es el público y que es algo que nosotros no vamos a controlar, ni siquiera lo vamos a intentar más que tener un proceso genuino y ponerlo así, ¿no? O sea, desde la misma vulnerabilidad que estamos hablando del personaje, también nosotros hacer ese ejercicio en el proceso creativo y que esté ahí y que lo Sí, reciban pues como sea que lo tengan que recibir, porque si a alguien no le gusta, también está bien. Y si te identificas con uno u otro personaje, también está bien. Y por eso están puestas bastantes formas de interpretar una situación, ¿no? O sea, hay personajes que viven la misma situación de formas diferentes y te das cuenta que es un abanico de posibilidades siempre y tratamos con total honestidad, presentarlo para que el público decida. sí, yo creo que es muy importante todo lo que me comentas, ya que pues como artistas, ¿no? Actores y todo este pues mundo, ¿no? Que se maneja, creo que vivir la incertidumbre de que la gente puede gustarle o no es como lo más, la adrenalina que a veces se puede llegar a sentir, ¿no? Como artistas, ya que damos todo y damos hasta lo que no tenemos para realmente representar lo que realmente queremos como externar, ¿no? En este caso, pues la Sí. obra de teatro. Creo que se me hace muy interesante, Eric, y te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y quisiera pedirte por último que invites al público de Entre Notas a ver esta obra y que conectemos con nuestras partes más pequeñas, ¿no? Sí. Hola, invito a todo el público de Entre Notas que nos vayan a ver. Estamos en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, sábados y domingos a la 1 de la tarde hasta el 31 de mayo. Acompáñenos a ver la extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich. Es una obra que damos desde el corazón y que esperamos que podamos compartir con todos ustedes. Los esperamos allá. Muchísimas gracias, Eric, y me pareció muy amena la plática y gracias por compartirme toda esta esencia que pues se transmite de acuerdo a las obras de teatro. Muchas gracias. Gracias por el tiempo No te preocupes. y por escuchar. Estuvo increíble, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.